Brianna Wilson no era una tenista cualquiera, era una de las atletas más celebradas del mundo, una mujer cuyo nombre era sinónimo de disciplina, fuerza y perseverancia. Sus victorias le habían valido numerosos títulos, pero su camino a la cima no había estado exento de luchas. Siendo una mujer negra en un deporte predominantemente blanco, Brianna se había enfrentado al escrutinio a cada paso, ya fuera de los medios, de sus competidores o incluso de la misma institución que se suponía que la apoyaría, pero a pesar de todo lo que había logrado, hoy regresó a su ciudad natal no solo como una campeona, sino también como alguien que había trascendido el deporte en sí. Pero volver a casa no se trataba solo de regodearse en la gloria de sus logros. Para Brianna, era una forma de reconectarse con sus raíces y con las personas que la habían apoyado mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Entre ellos estaba su tío, el juez David Wilson, un hombre cuya influencia en su vida había sido tan profunda como la de cualquier entrenador o mentor. El juez Wilson era conocido no solo por su inquebrantable sentido de la justicia, sino también por su profundo cuidado por su familia después del fallecimiento del padre de Brianna. El juez Wilson había intervenido y se había convertido en algo más que un tío. Se convirtió en una figura paterna, un pilar de apoyo en su vida. Sin embargo, este viaje a casa no fue solo otro la reunión familiar. El juez Wilson había organizado algo especial para Brianna, un partido de tenis privado en un club exclusivo, donde solo se reunían los miembros más elitistas e influyentes de la sociedad. El club tenía una larga historia de ser un refugio para los ricos, los poderosos y los conectados. También era el lugar donde el padre de Brianna había pasado muchos fines de semana jugando con su hermano el juez Wilson. En sus años más jóvenes, ahora en memoria de su padre y en honor a sus recientes victorias, el juez había asegurado la cancha para un partido privado entre los dos. Brianna llegó un día antes de lo planeado, queriendo sorprender a su tío y pasar una tarde tranquila en la ciudad. Antes del gran evento, decidió dar un paseo por el parque donde solía entrenar cuando era adolescente. El parque era un lugar que tenía un profundo significado para ella. Fue donde aprendió por primera vez a perfeccionar su servicio, donde su padre la había alentado y donde había pasado incontables horas perfeccionando el arte que un día la convertiría en una sensación mundial. Mientras caminaba por los senderos familiares, los árboles proyectaban largas sombras bajo el sol de la tarde que se desvanecía. Ryan sintió una sensación de calma. El mundo exterior podría estar lleno de presión y expectativas, pero aquí, en la tranquilidad de su ciudad natal, podía ser ella misma. Brianna, no la tenista superestrella, vestía ropa deportiva informal, un chándal sencillo y zapatillas, nada que llamara la atención de inmediato sobre quién era. Fue una elección deliberada, no quería atraer ninguna atención innecesaria hoy. Sin embargo, su paz estaba a punto de romperse. El oficial Ryan Steele estaba de patrulla en el mismo parque esa noche. Steele había estado en la fuerza durante más de una década, pero su carrera no había ido por el camino que esperaba. Había comenzado con grandes sueños, aspiraciones de hacerse un nombre, escalar rangos y convertirse en alguien a quien la gente admirara, pero la realidad había sido mucho menos amable. La carrera de Steele se había estancado en gran parte debido a sus propias acciones, malas decisiones, problemas disciplinarios y un creciente sentimiento de amargura en los últimos años. Sus frustraciones se habían convertido en resentimiento, particularmente hacia las personas que consideraba indignas de su éxito. Steele no tardó mucho en notar a Brianna mientras paseaba por el parque. Era una vista inusual. Una mujer negra, atlética, segura de sí misma y claramente fuera de lugar en lo que Steele consideraba su parte de la ciudad, sus instintos moldeados más por sus prejuicios que por cualquier evidencia real, pateando para robar. Ella no pertenecía aquí. Él no sabía quién era ella, no era un fanático del tenis, incluso si lo hubiera sido, no habría esperado ver a alguien como Brianna caminando sin un séquito, sin las trampas de la fama en su mente. Ella era solo otra persona que no encajaba. El primer instinto de Steele fue afirmar su autoridad para recordarle dónde estaba, pero en lugar de acercarse a ella con cualquier forma de profesionalismo, eligió un camino más agresivo, detuvo su patrulla en la acera y salió con aire de dominio que tenía más que ver con su necesidad de sentirse poderoso que con cualquier preocupación genuina por la seguridad pública. «Hey Steele», gritó su voz aguda y exigente. Brianna cambió su expresión tranquila a una de ligera confusión. No había hecho nada malo, y su instinto era mantener la compostura. Había lidiado con situaciones como esta antes, aunque no tan a menudo como la gente podría asumir. Ser una figura pública no la hacía inmune al prejuicio, pero había aprendido con los años cómo navegar estos momentos con grace. Todavía algo en el tono de este oficial hizo sonar las alarmas en su mente. ¿Hay un problema, oficial?, Brianna preguntó con voz firme y respetuosa. Aunque no podía quitarse la sensación de que esta interacción no iba a salir bien. Steele se acercó a ella con su postura agresiva como si estuviera listo para una confrontación. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió ignorando su pregunta. Sus ojos la escanearon de pies a cabeza como si buscaran algo, cualquier cosa que pudiera justificar su sospecha. «Solo estoy caminando por el parque», Brianna respondió manteniendo su tono tranquilo. «¿Hay alguna razón por la que no debería estarlo?».
Steele entrecerró los ojos. Sus ojos se acercaron más, su mano descansaba en su cinturón. Este parque está cerrado, mintió sabiendo muy bien que no lo estaba, quería empujarla para ver cómo reaccionaría. Los ojos de Brianna parpadearon con incredulidad, sabía que el parque no estaba cerrado, era un espacio público abierto hasta altas horas de la noche, pero también sabía que desafiarlo directamente podría intensificar la situación innecesariamente. En cambio, decidió calmarlo lo mejor que pudo. No vi ninguna señal, dijo con su voz todavía tranquila. Si el parque está cerrado, me iré. Pero Steele no estaba satisfecho. Algo en su comportamiento, su compostura lo irritaba, no estaba acostumbrado a gente como ella, gente que no se acobardaba ni se sometía de inmediato a su autoridad, y el hecho de que ella no se disculpara ni mostrara ningún signo de miedo lo enojaba más. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras, no? Se burló acercándose aún más, su voz goteaba desdén solo porque eres quien eres. El corazón de Brianna se aceleró ahora, estaba claro que no se trataba de que ningún parque estuviera cerrado. Esto era sobre otra cosa, algo mucho más personal. Ella había lidiado con un racismo sutil a lo largo de su carrera, pero esto era algo más directo, más visceral. No estoy segura de lo que quieres decir, respondió Brianna con cuidado, tratando de evitar que la situación se saliera de control. La cara de Steele se retorció de ira, no iba a dejar que esta mujer, esta extraña, lo desafiara. No perteneces aquí, gruñó, las palabras se derramaron antes de que pudiera siquiera pensarlas. Eso era todo, el mensaje subyacente finalmente había surgido, y no había forma de confundirlo. Brianna sintió una oleada de ira, pero la contuvo sabiendo que perder la compostura solo podía empeorar las cosas. Solo voy a dar un paseo, dijo de nuevo, su voz más firme esta vez. Si quieres, puedo irme. Pero Steele había ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora su orgullo estaba en juego, y no estaba dispuesto a dejarla irse tan fácilmente. Dio otro paso hacia adelante, su mano ahora descansaba peligrosamente cerca de su pistolera. No, dijo con frialdad, vienes conmigo. Brianna se quedó quieta, sus músculos se tensaron mientras procesaba las palabras del oficial Steele. Vendrás conmigo, resonó en su mente desencadenando una cascada de pensamientos. No había hecho nada malo. Simplemente estaba dando un paseo por un parque público como cualquier otro ciudadano, pero aquí estaba siendo tratada como una criminal. La expresión de Steele se había transformado en algo más oscuro, algo peligroso. Este no era solo un oficial demasiado entusiasta haciendo su trabajo, esto era personal. Steele se acercó más, su mano flotando sobre la pistolera como si esperara cualquier excusa para intensificar la situación. El latido del corazón de Brianna se aceleró, pero ella permaneció tranquila, un instinto de supervivencia que había perfeccionado a través de años de navegar espacios, donde a menudo era la única persona negra en la sala, ya fuera una reunión de la junta, una cena de patrocinadores o un partido de tenis en el escenario internacional. Había aprendido a mantener la compostura, a no darle a las personas lo que querían. Una reacción. No estoy seguro de entender. Brianna dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Qué es exactamente lo que he hecho, oficial? Los ojos de Steele se entrecerraron y la comisura de su boca se torció como si estuviera conteniendo una mueca de desprecio. No respondió a su pregunta directamente, en lugar de eso, extendió la mano y la agarró del brazo. Su agarre era fuerte y exigente. Lo repentino la tomó por sorpresa. Oye, exclamó con la voz más aguda de lo que pretendía. Suéltame. Steele no soltó su agarre, en todo caso, su agarre se apretó y comenzó a tirar de ella hacia su patrulla. Su agresión anterior se estaba convirtiendo en algo más físico, algo más peligroso. Brianna sintió que la ira aumentaba dentro de ella, pero la mantuvo bajo control. Sabía que tenía que hacerlo. Había demasiado en juego. Este es un arresto ilegal, dijo con firmeza, tratando de mantener la calma exterior a pesar de la oleada de adrenalina que ahora corría por sus venas. No tienes motivos para esto. Steele dejó de acercarla más para que ahora estuvieran cara a cara. Su aliento caliente contra su piel. No necesito darte explicaciones. Escupió. ¿Crees que estás por encima de la ley, no? Caminas como si fueras el dueño del lugar, como si las reglas no se aplicaran. La mente de Brianna corría, no se trataba de la ley, se trataba del control, de la necesidad de Steele de ejercer poder sobre ella. Había lidiado con microagresiones toda su vida, pero esto era diferente, era abiertamente hostil y físicamente amenazante. Escucha, no he hecho nada malo, dijo, tratando una última vez de razonar con él. No necesitas hacer esto, hablemos de esto. Pero Steele no estaba interesado en hablar, ya estaba demasiado ido para estar atrapado en su necesidad de afirmar su dominio sobre ella. En su mente, ella representaba todo lo que él resentía: éxito, confianza, poder y peor, era una mujer negra que se atrevió a desafiar su autoridad. No me digas qué hacer, Steele gruñó empujándola bruscamente hacia el costado de su auto.
El movimiento fue contundente y Brianna tropezó, casi cayendo al suelo. El dolor en su brazo por su agarre estaba comenzando a extenderse, pero no dejó que se notara en el fondo de su mente. Brianna sabía que necesitaba ayuda, su teléfono todavía estaba en su bolsillo, pero no podía alcanzarlo ahora sin provocarlo más. Miró alrededor del parque esperando que alguien pudiera estar cerca, alguien que pudiera presenciar lo que estaba sucediendo, pero el área estaba desierta. La luz del atardecer proyectaba largas sombras en los caminos vacíos. Date la vuelta, Steele, ladró, sacando un par de esposas manos detrás de tu espalda. Brianna no se movió, no podía creer que esto estuviera sucediendo. No. Aquí no ahora, y no simplemente por caminar en el parque. Había estado en situaciones en las que se había sentido injustamente atacada antes, pero esto estaba más allá de todo lo que había experimentado. Dije, date la vuelta, Steele, repitió su voz alzándose con frustración. Su mano se movió a su funda y por una fracción de segundo Brianna pensó que podría sacar su arma. Sabía que tenía que tomar una decisión: obedecer y desescalar, o mantenerse firme y arriesgarse a un resultado aún peor. Brian cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y lentamente se dio la vuelta. Puso sus manos detrás de su espalda, sintiendo el frío metal de las esposas sujetar sus muñecas. Steele la empujó bruscamente contra el costado del auto y Brianna hizo una mueca cuando el borde de la puerta se clavó en su cadera. No se trataba solo de arrestarla, se trataba de humillarla, sobre hacer segura de que ella sabía cuál era su lugar, y Steele estaba disfrutando cada segundo de ello. Justo cuando estaba a punto de terminar de asegurar las esposas, una voz cortó el aire del oficial Steele. Era un tono autoritario agudo que inmediatamente exigió atención. Brianna giró la cabeza tanto como pudo, esforzándose por ver quién caminaba hacia ellos. Era una mujer de unos 40 años que vestía un uniforme de tenis y llevaba una bolsa de raqueta sobre su hombro. Sus ojos estaban fijos en Steele y su expresión era una mezcla de ira e incredulidad. ¿Qué diablos estás haciendo?, exigió su voz, Shaq, temblando ligeramente por la emoción. Steele levantó la vista sorprendido. Claramente no había esperado que nadie lo interrumpiera, mucho menos alguien que parecía saber quién era él. Mantente fuera de este caos, dijo Steele, con la voz tensa por la molestia. Esto no es asunto tuyo, es asunto mío. La mujer disparó de vuelta, acercándose. Estás arrestando una de las atletas más famosas del mundo, por lo que caminar en un parque público. Rana sintió una oleada de alivio. Alguien la había reconocido. Pero ese alivio duró poco cuando se dio cuenta de que el agarre de Steele sobre ella no se había aflojado. De hecho, parecía más agitado que nunca. Ella está infringiendo la ley, murmuró Steele, aunque incluso él parecía menos seguro de su declaración. Ahora la única persona que infringe la ley aquí eres tú, oficial, dijo la mujer con voz fría. Has cruzado una línea. La cara de Steele se sonrojó de ira, pero antes de que pudiera responder, la mujer sacó su teléfono y tomó una foto rápida de Brianna esposada. No necesitaba decir nada más, la imagen hablaba por sí sola. ¿Tienes alguna idea de quién es ella?, continuó la mujer con su voz goteando incredulidad. Acabas de agredir a Brianna Wilson, una campeona de tenis de renombre mundial, a plena luz del día. Yo diría que tu carrera ha terminado oficialmente. La mano de Steele tembló ligeramente en el brazo de Brian. Miró entre ella y la mujer. La comprensión: se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Uno enorme. Pero su orgullo, su profunda ira no le permitía admitirlo. Esto no ha terminado, murmuró Steele en voz baja. Su rostro se contorsionó por la frustración, pero finalmente soltó su agarre en el brazo de Brian y dio un paso atrás lo suficiente para dejarla ponerse de pie. El corazón de Brianna todavía estaba acelerado, pero logró recomponerse. Se giró lentamente para encarar a Steele. Sus muñecas todavía estaban atadas por las esposas. Sus ojos se encontraron con los de él y, por primera vez desde que comenzó el encuentro, vio incertidumbre en su mirada. Esto podría haber terminado de manera diferente, dijo en voz baja, su voz firme pero llena de movimiento. Pero elegiste este camino. Steele no dijo nada, su mano se cernió cerca de su funda de nuevo como si todavía estuviera considerando sus opciones, pero la presencia de la mujer y el conocimiento de que acababa de agredir a una figura pública lo detuvieron cuando la mujer se acercó a Brianna. La radio de Steele cobró vida, era una llamada de su superior pidiendo su ubicación. Dudó por un momento antes de darse la vuelta y caminar de regreso a su auto. Ni siquiera miró a Brian cuando entró y se alejó, dejándola parada allí todavía esposada, pero ya no a su merced. Mientras Steele se alejaba, la tensión en el aire seguía espesa. Brianna seguía de pie en medio del parque con esposas mordiéndole las muñecas. Sintió el peso de la situación presionándola. La mujer que había intervenido ahora estaba de pie junto a ella, la preocupación grabada en su rostro. Lo siento mucho por esto, dijo la mujer, su voz más suave. Ahora que Steele estaba fuera del alcance del oído, sacó con cuidado una llave de su bolsa de tenis y abrió las esposas con rápida precisión. Mi nombre es CL, he sido miembro de este club durante años y nunca había visto nada como eso. Brianna flexionó sus muñecas mientras las esposas caían, la piel roja, y rugió donde él
Agarre de Steel había sido más fuerte, sintió una mezcla de gratitud y frustración. CLA había intervenido en el momento adecuado, pero no borró lo que había sucedido. Brianna había sido tratada como una criminal, no como algo peor que un criminal, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado a los ojos de alguien como Steel. Gracias CLA. Brianna respondió forzando una pequeña sonrisa. Tú probablemente me salvó de algo mucho peor. CLA negó con la cabeza, claramente todavía conmocionada por lo que había presenciado. No deberías haber necesitado que te salvaran. Esto es increíble. Su expresión se endureció. Sabes que estoy conectada con algunas de las personas de la policía local. Me aseguraré de que esto no quede enterrado. Brianna apreció el gesto, pero en el fondo sabía que las personas como el acero rara vez eran responsabilizadas. Lo había visto demasiadas veces, incluso si no directamente en su propia vida. El sistema no fue diseñado para proteger a personas como ella. Fue diseñado para proteger a personas como el acero. No sé si vale la pena. Brianna admitió, su voz tranquila. He pasado por este tipo de cosas antes. En realidad nunca cambia nada. CLA la miró sorprendida, pero no puedes dejar que se salga con la suya. Brianna, él te agredió. Brianna la miró a los ojos, y por primera vez CLA pareció darse cuenta de cuán profunda era la frustración de Brianna. Este no era él, era la primera vez que le pasaba algo así, y probablemente no sería la última. La diferencia era que esta vez no se trataba de un encuentro casual en la calle ni de una indirecta sutil en la prensa. Esta vez era evidente, era violencia, pura y simple. Sé que Brianna dijo que el acero volvía a su voz, pero he aprendido una cosa a lo largo de los años: si quieres un cambio real, tienes que jugar un juego diferente. Ir a por él directamente podría darme cierta satisfacción a corto plazo, pero no impedirá que gente como él haga esto una y otra vez. CLA frunció el ceño. Entonces, ¿qué sugieres? Voy a tener que hacer algunas llamadas, dijo Brianna frotándose las muñecas de nuevo. Yo también tengo conexiones. No se trata solo del acero, se trata de todos, como él, y tengo la sensación de que esto va más allá de un mal policía que tiene un mal día. CLA asintió, entendiendo. Al darse cuenta, Brianna no estaba interesada en ganar una pequeña batalla. Estaba pensando en el panorama general sobre cambiar el sistema en sí, y eso requería un tipo de lucha diferente. Vámonos de aquí, CLA sugirió. Te llevaré de regreso a la club. No deberías caminar sola después de eso. Brianna dudó por un momento, pero luego estuvo de acuerdo. La adrenalina del encuentro estaba empezando a desaparecer, y se dio cuenta de que su pierna palpitaba donde Steel la había pateado. Antes no lo había notado en ese momento, pero ahora se estaba volviendo más difícil de música ignorar. Caminaron juntos hacia el estacionamiento cercano donde estaba estacionado el auto de Cla. Mientras conducían de regreso al club, la mente de Brianna corría con todo lo que acababa de suceder. Su pierna palpitaba de dolor y sus muñecas todavía estaban doloridas, pero estaba más preocupada por lo que vendría después. Sabía que Steel no había terminado con ella ni por asomo. Los hombres como él nunca lo habían hecho, y ella tampoco estaba dispuesta a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente. Cuando llegaron al club, Claire acompañó a Brian adentro, ofreciéndole traerle algo de hielo para su pierna. El club estaba tranquilo con solo unos pocos miembros dando vueltas, y Brianna apreció la calma después del caos del parque, pero no pasó mucho antes de que su teléfono vibrara en su bolsillo. Lo sacó, y vio que era un mensaje de ella. Tío juez David Wilson, ¿estás bien? Escuché que pasó algo, llámame cuando estés a salvo. El corazón de Brianna se hundió. Por supuesto, su tío ya había escuchado sobre el incidente, era solo cuestión de tiempo antes de que la noticia le llegara. Ella sabía que él querría involucrarse para protegerla, pero también sabía que esto era algo que necesitaba manejar por su cuenta. Al menos por ahora. Su tío tenía conexiones poderosas, pero ese poder tenía un precio. Involucrarlo demasiado pronto podría escalar las cosas de una manera que le haría más difícil controlar la narrativa. Rápidamente escribió una respuesta: estoy bien, te lo explicaré todo pronto, no te preocupes. Justo cuando presionó enviar, CLA regresó con una bolsa de hielo y una mirada preocupada. Le envié un mensaje de texto a algunos amigos, uno de ellos conoce personalmente al jefe de policía, se enterarán de esto por la mañana. Brianna tomó la bolsa de hielo y se la colocó en la pierna haciendo una mueca de dolor cuando el frío golpeó el área magullada. Gracias, CLA, te lo agradezco. CLA se sentó frente a ella, claramente todavía nerviosa. Simplemente no lo entiendo. Has hecho tanto por esta ciudad, eres un héroe aquí. ¿Cómo podría alguien tratar? ¿Te gusta eso? Brianna suspiró, porque para él no soy una heroína, para él solo soy otra mujer negra que no pertenece a su mundo. CLA miró su tristeza y enojo mezclados en su expresión. Eso es horrible. Lo es. Brianna estuvo de acuerdo, pero también es la realidad. He tratado con personas como acero toda mi vida. La única diferencia ahora es que tengo los recursos para contraatacar, y voy a. Las dos mujeres se sentaron en silencio por unos momentos. El peso de la conversación colgando en el aire. Brianna siempre había sabido que tener éxito no la protegería del prejuicio y la injusticia sistémica que permeaban la sociedad, pero hoy había sido un recordatorio de que no importaba qué tan alto escalara,
siempre sería vista como una forastera en ciertos lugares. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez era una llamada. Brianna miró la pantalla, y vio el nombre de su tío destellando en ella. Dudó por un momento, y luego respondió. Tío David, dijo tratando de sonar tranquila aunque sabía que probablemente podía escuchar la tensión en su voz. Brianna, su voz profunda, llegó a través del teléfono llena de preocupación. ¿Qué diablos pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró, solo un poco conmocionada. Algún policía demasiado entusiasta pensó que sería divertido golpearme sin razón. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y Brianna casi podía escuchar la furia de su tío construyendo. ¿Quién era?, preguntó con voz baja y peligrosa. Su nombre es oficial Steel Bryan, respondió. Tiene un chip en su hombro del tamaño del Gran Cañón, pero lo estoy manejando. Tío David, no necesitas preocuparte, no necesitas preocuparte. Su tío repitió, su tono incrédulo. Brianna, fuiste asaltada por un oficial de policía. Eso no es algo que manejas por tu cuenta. Me estoy involucrando. Brianna cerró los ojos, sabiendo que esto era exactamente lo que había estado tratando de evitar. Su tío era un hombre poderoso, y cuando decidía involucrarse en algo, las cosas tendían a escalar rápidamente. Tío David, por favor, dijo ella tratando para mantener su voz firme, sé que quieres ayudar, pero necesito hacer esto a mi manera. Si vienes con las armas encendidas, solo empeorarás las cosas. Tengo un plan. Hubo otra pausa al otro lado de la línea. Podía decir que su tío estaba luchando con la idea de dejarla manejar esto sola. Él siempre la había protegido, especialmente desde la muerte de su padre, pero Brianna ya no era la niña que había visto crecer. Ahora era una mujer adulta capaz de luchar sus propias batallas. Está bien, dijo finalmente, aunque su renuencia era clara, pero si me necesitas, llama y lo digo en serio. Brianna, no intentes encargarte de todo esto sola. No lo haré, aunque prometió. Sabía que iba a hacer exactamente eso después de que colgaran. Brianna dejó escapar un largo suspiro. Su pierna todavía palpitaba, y el peso de lo que había sucedido comenzaba a hundirse, pero no iba a dejar que Steel ganara esto. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande. Siempre había creído en luchar por la justicia, tanto dentro como fuera de la cancha, y ahora iba a poner esa creencia en acción de una manera que no había anticipado, pero estaba lista. Brianna apenas durmió esa noche. Su mente repitió los eventos en el parque una y otra vez, cada vez revelando nuevas capas de frustración y enojo. No importa cuántas veces trató de alejarlo, la imagen del rostro del oficial Steel contorsionado por el odio, su agarre fuerte en su brazo la perseguía. No era solo el dolor físico lo que la molestaba, era la humillación, la sensación de impotencia en ese momento. Había pasado toda su carrera trabajando más duro que nadie, demostrando su valía dentro y fuera de la cancha, y aún así no era suficiente a los ojos de la gente como Steel. Ella era solo otra mujer negra que no pertenecía. La comprensión de cuán profundamente arraigado estaba ese tipo de pensamiento en el sistema pesaba sobre ella como una piedra pesada, pero Brianna no era del tipo que se revuelca en la autocompasión. Había construido toda su vida alrededor de superar desafíos, y este era solo otro obstáculo para superar. Sabía lo que había que hacer, pero tenía que hacerse con cuidado. Si actuaba precipitadamente, toda la situación podría salirse de control. A la mañana siguiente, después de un breve e inquieto sueño, Brian se sentó con una taza de café y miró su teléfono. Se había hecho una promesa a sí misma de que no involucraría a su tío, pero no podía quitarse la sensación de que iba a necesitar más ayuda de la que había anticipado originalmente. Por mucho que quisiera manejar esto por su cuenta, conocía los límites de su propia influencia. No solo estaba luchando contra el acero, estaba luchando contra un sistema que había permitido que personas como él prosperaran, y sistemas como ese no cambiaban de la noche a la mañana, ni caían por los esfuerzos de una persona. Necesitaba aliados, personas que entendieran la magnitud de lo que estaba enfrentando. Después de unos minutos de vacilación, tomó su teléfono y se desplazó por sus contactos. Había varias personas a las que podía llamar, pero un nombre se destacó: Olivia Segura. Olivia era una abogada de derechos civiles que había construido su carrera derribando sistemas corruptos de poder. Brianna dudó solo por un momento más antes de presionar el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que Olivia contestara. Brianna dijo con voz llena de calidez: he escuchado mucho sobre tu última victoria. ¿Cómo es que la chica dorada del tenis no es tan dorada hoy? Olivia. Brian respondió tratando de mantener su voz firme. En realidad llamo porque necesito tu ayuda. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y Brianna casi pudo escuchar el cambio en el tono de Olivia mientras procesaba la gravedad de la situación. ¿Qué pasó? Brian respiró profundamente y contó los eventos en el parque. Le dijo a Olivia: todo roba, la agresión, la humillación, las esposas y la amenaza. Eso todavía persistía incluso después de que el acero se había alejado. Cuando terminó, Olivia se quedó en silencio por un largo momento. Esto es malo. Brianna. Olivia finalmente dijo con voz sombría: pero tampoco es sorprendente que el sistema esté configurado para proteger a las personas como el acero, a menos que juguemos bien nuestras cartas.
Él se irá sin enfrentar ninguna consecuencia real, lo sé, Brianna dijo, por eso te llamo, necesito asegurarme de que eso no pase, esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Olivia suspiró suavemente, tienes razón, pero tenemos que ser inteligentes al respecto, si vamos tras él directamente nos enfrentaremos a todo un departamento de policía, que probablemente cerrará filas para proteger a uno de los suyos, necesitamos más que solo indignación pública, necesitamos influencia desmedida. Brian preguntó, su interés alcanzó su punto máximo de influencia. Olivia confirmó que siempre hay más sucediendo detrás de escena de lo que vemos. A la gente como el acero no actúa como lo hace en el vacío, él es parte de un sistema que se ha dejado pudrir durante años, y si podemos exponer la podredumbre debajo de la superficie, podemos hacer un cambio real, pero eso significa que tenemos que cavar más profundo. Brianna asintió, aunque Olivia no podía verla. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Olivia se agudizó con determinación. Primero reunimos evidencia, necesitamos construir un caso, no solo contra Steele, sino contra todo el sistema que lo habilita. Eso significa que necesitaremos registros, declaraciones de testigos, cualquier cosa que demuestre un patrón de comportamiento. Una vez que lo tengamos, lo llevaremos a los medios y presionaremos al departamento de policía, pero no nos detendremos allí. Tendremos que presentar una demanda civil y golpearlos donde más les duele, sus billeteras. Brianna sintió una oleada de esperanza. Estoy dentro. Pensé que estarías. Olivia dijo con una sonrisa evidente en su voz. Comenzaré a reunir un equipo y haremos una estrategia a partir de ahí. Pero Brianna, debes estar preparada. Esto se va a poner feo. Vendrán a por ti y te perseguirán con fuerza. Puedo manejarlo. Brianna respondió con voz firme. He lidiado con cosas peores. No lo dudo. Olivia dijo, pero ten cuidado. Usarán todos los trucos del libro para desacreditarte, especialmente una vez que se den cuenta de a quién se enfrentan. Y no será solo Steele. Los altos mandos del departamento protegerán a los suyos y si se sienten amenazados, contraatacarán. Estoy lista. Brianna dijo más por ella misma que por Olivia. He estado lista para esta pelea toda mi vida después de que colgaron. Brianna sintió un renovado sentido de propósito. Olivia tenía razón, esto era más grande que solo acero. Si iban a hacer un cambio real, necesitaban exponer todo el sistema y Brianna estaba más que dispuesta a asumir ese desafío, pero primero necesitaba hablar con su tío. El juez David Wilson no era un hombre fácil de convencer y Brianna lo sabía mejor que nadie. Siempre la había protegido ferozmente y desde la muerte de su padre había asumido el papel de mentor y guardián en su vida. Ella lo amaba por eso, pero también significaba que a menudo era autoritario, especialmente cuando se trataba de asuntos de seguridad. Brianna llegó a la casa de su tío más tarde esa tarde, su mente todavía estaba acelerada con la conversación que había tenido con Olivia. No estaba del todo segura de cómo abordar el tema con su tío, pero sabía que tenía que ser honesta con él. Si intentaba manejar esto sin su conocimiento, solo haría que su vida fuera más complicada. Las cosas empeoraron a largo plazo. El juez Wilson la recibió en la puerta. Su rostro estaba delineado por la preocupación. Bri, dijo, abrazándola. He estado preocupada, enferma. ¿Estás bien? Estoy bien, tío David. Brianna dijo alejándose y dándole una pequeña sonrisa. Te lo prometo. La condujo a la sala de estar, donde se sentaron en el sofá de cuero en el que Brianna había pasado muchas tardes descansando cuando era niña. La habitación no había cambiado mucho con los años. Estanterías pesadas se alineaban en las paredes llenas de libros de leyes y fotografías enmarcadas de momentos familiares. Su tío siempre había sido un hombre de orden y tradición, y su hogar lo reflejaba. El juez Wilson dijo reclinándose en su asiento, cuéntame qué pasó. Brianna contó los eventos del día anterior tal como lo había hecho con Olivia. Su tío escuchó atentamente. Su expresión se oscurecía con cada palabra que ella decía. Cuando terminó, su mandíbula estaba tan apretada que Brianna casi podía escuchar sus dientes rechinando. Ese bastardo murmuró en voz baja. Tendré su placa por esto. Tío David. Brian dijo extendiendo suavemente la mano para tocar su brazo. Sé que quieres ayudar, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Su tío levantó una ceja. Inteligente, Brianna, este hombre te agredió. No hay nada inteligente en dejar que se salga con la suya. No voy a dejar que se salga con la suya. Le aseguró, pero esto no se trata solo de Steele. Se trata de todo el sistema que permite a gente como él actuar con impunidad. Si vamos tras él directamente, les estaremos haciendo el juego. Lo enmarcarán como una manzana podrida y nada cambiará. El juez Wilson entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Brian respiró hondo. Ya hablé con Olivia Shaw. Vamos a construir un caso no solo contra Steele, sino contra todo el departamento. Necesitamos exponer la corrupción en todos los niveles, de arriba hacia abajo. Esa es la única forma en que vamos a hacer un cambio real.
Su tío se quedó en silencio por un momento. Sus ojos la estudiaron cuidadosamente. Y estás segura de que este es el movimiento correcto. Sabes que vendrán tras de ti una vez que empieces a cavar. Intentarán destruir tu reputación, tu carrera. Lo sé, dijo Brianna, pero puedo manejarlo. He luchado contra cosas peores. El juez Wilson se puso del lado de los demás. Una mano a través de su cabello canoso. Siempre ha sido fuerte, Brianna, pero esto es diferente, esto es peligroso, lo sé, dijo de nuevo, pero es la única manera por un largo momento. Su tío no dijo nada, luego finalmente asintió. Muy bien, dijo, si esto es lo que quieres hacer te apoyaré, pero voy a estar involucrado, te guste o no. Brianna sonrió, no lo cambiaría por nada. Pasaron la siguiente hora discutiendo estrategias. Su tío accedió a contactar a algunos de sus contactos dentro de la comunidad legal para reunir información adicional sobre el acero y su historia dentro del departamento. También prometió mantener las cosas en silencio por ahora, dejando que Brianna y Olivia lideraran la carga mientras él trabajaba detrás de escena. Cuando Brianna salió de la casa de su tío más tarde, esa noche se sintió más decidida que nunca. La lucha que tenía por delante iba a ser larga y agotadora, pero no tenía miedo, tenía a las personas adecuadas a su lado, y tenía un plan, y estaba lista para darle vida a los días que siguieron. Pasaron borrosos para Brianna. Cada paso adelante en su lucha parecía encontrarse con Olivia Shaw. Había movilizado a su equipo de expertos legales, investigadores y activistas para investigar el pasado del oficial Steele y exponer la podredumbre sistémica dentro del departamento de policía. Pero cuando comenzaron a descubrir el alcance de la corrupción, quedó claro que se enfrentaban a algo mucho más grande que un solo oficial rebelde. Comenzó con las llamadas telefónicas a las que Brianna siempre había estado acostumbrada. La prensa la llamaba para entrevistas, los patrocinadores se acercaban para discutir nuevos acuerdos, y los fanáticos inundaban sus redes sociales con apoyo, pero estas llamadas eran diferentes, eran vagas, amenazantes, y siempre provenían de números no listados. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de su cocina revisando los informes que Olivia le había enviado, su teléfono vibró nuevamente. El número parpadeó como desconocido, pero ella ya sabía qué esperar. Brianna Wilson respondió con voz firme. Durante unos segundos, solo hubo silencio y luego una voz, la voz de un hombre. Un grito bajo y lleno de desdén llegó a través de la línea. ¿Crees que puedes derrotarnos? No. Brianna apretó su teléfono y permaneció en silencio, no queriendo darle a quien estuviera del otro lado la satisfacción de una respuesta. La voz continuó, no tienes idea de a qué te enfrentas, deberías alejarte ahora antes de que sea demasiado tarde, antes de que pierdas todo. La llamada se desconectó abruptamente y Brianna se quedó mirando su teléfono. Su corazón latía con fuerza. Había anticipado contraatacar, incluso amenazar, pero la realidad era más desconcertante de lo que esperaba. Esto ya no se trataba solo de Steele. Alguien de arriba se había dado cuenta de sus acciones y no iban a dejar que desafiara su poder sin luchar. Respiró profundamente tratando de calmarse. No había vuelta atrás. Ahora, cuanto más cavaban, más claro se volvía que esto no se trataba solo del racismo y la violencia del oficial Steele. Había toda una red de corrupción que recorría el departamento y tal vez incluso más allá de eso. Brianna siempre había sabido que esto se pondría feo, pero ahora había más en juego que nunca. A la mañana siguiente se reunió con Olivia y su equipo en la oficina del abogado. La habitación estaba llena del silencioso zumbido de la actividad, gente escribiendo en portátiles, archivos esparcidos por la mesa y el bajo murmullo de las discusiones que sucedían en los rincones. Olivia le hizo un gesto a Brianna para que se uniera a ella en una mesa auxiliar donde estaban dispuestos una serie de documentos. Las cosas están escalando más rápido de lo que esperábamos. Olivia dijo, su expresión, en serio, hemos descubierto información preocupante. Brianna se sentó con el estómago revuelto por la anticipación. ¿Qué tipo de información? Olivia le entregó un archivo. Resulta que Steele no es solo un policía malo que actúa por su cuenta. Es parte de un grupo dentro del departamento conocido como la Hermandad. Hay un grupo muy unido de oficiales que se protegen entre sí. No importa en qué han estado involucrados en todo, desde encubrir el uso excesivo de la fuerza hasta plantar pruebas en sospechosos, y es profundo. Brian oje, o con acento agudo, las páginas con sus ojos escaneando los informes, nombres, fechas, incidentes, todo expuesto en blanco y negro. La hermandad había estado operando con impunidad durante años, protegida por altos mandos que eran cómplices o tenían miedo de actuar contra ellos. Esto ya no se trata solo de Steele. Olivia continúa, si vamos tras él. Vamos a ir tras todos ellos, y lo saben. La mente de Brianna corrió, las llamadas telefónicas, las amenazas veladas, todo tenía sentido ahora. No solo estaban tratando de intimidarla para que guardara silencio, estaban protegiendo algo mucho más grande, algo que había estado supurando durante años. Tienen miedo, dijo Brianna en voz baja, más para sí misma que para Olivia. No estarían tratando de amenazarme si no pensaran que nos estamos acercando. Olivia asintió exactamente, pero eso también significa que
Se van a desesperar más, tenemos que estar preparados para lo que venga después. Brianna se recostó en su silla, el peso de la situación presionándola. Esto ya no se trataba solo de justicia, se trataba de supervivencia para ella, para Olivia, y para cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la hermandad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Brian, su voz firme pero cargada de determinación. Los ojos de Olivia se endurecieron. Seguimos adelante, no retrocedemos, pero necesitamos más que unos pocos informes y declaraciones de testigos, necesitamos evidencia contundente, algo que no pueda descartarse como rumores o circunstancial. Brianna asintió, ya pensando en el futuro. ¿Qué pasa con el acero? Está en el centro de esto. Si podemos hacer que se vuelva contra los demás. Olivia levantó una ceja. Ese es un juego peligroso, Brianna. A los hombres como el acero no se vuelven fácilmente, está profundamente arraigado en esto, y sabe que si se vuelve, será un hombre marcado, pero vale la pena intentarlo. Brianna insistió, si podemos aislarlo, hacerle creer que sus hermanos no lo protegerán cuando las cosas se pongan difíciles, tal vez podamos lograr que hable. Olivia se reclinó considerando la idea. Es arriesgado, pero tienes razón, si podemos romper el acero, podemos romper toda la operación. Pasaron el resto del día trabajando en los detalles de su plan. El equipo de Olivia continuaría recopilando evidencia, enfocándose en encontrar cualquier cosa que pueda usarse para apalancar a Acero para cooperar. Mientras tanto, Brianna usaría sus conexiones para mantener la presión en el departamento, asegurando que la atención de los medios se mantuviera enfocada en la corrupción dentro de la fuerza, pero a medida que avanzaba el día, Brianna no podía quitarse la sensación de que se estaban quedando sin tiempo. Las amenazas se estaban volviendo más frecuentes, más directas, y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se intensificaran aún más. Esa noche Brianna regresó a su apartamento sintiendo el peso de las revelaciones del día presionándola mientras se sentaba en el sofá. Su teléfono vibró de nuevo, vaciló preguntándose si era otra llamada amenazante, pero cuando miró la pantalla era un mensaje de su tío. Necesitamos hablar urgente. Brianna frunció el ceño, no había hablado mucho con su tío desde su última conversación cuando le había contado sobre su plan con Olivia. Había asumido que le estaba dando el espacio que necesitaba para manejar las cosas por su cuenta, pero la urgencia de su mensaje la hizo sentir incómoda. Rápidamente marcó su número, y él contestó al segundo timbre. Brianna, su voz estaba tensa, más tensa de lo que ella nunca lo había escuchado. Necesitas estar cuidado, las cosas son peores de lo que pensaba. ¿Qué está pasando?, preguntó Brianna con el corazón empezando a acelerarse. He estado investigando los antecedentes de Steele, tratando de averiguar quiénes son sus conexiones en el departamento, pero va más allá de la policía local. Hay figuras políticas involucradas, gente con mucho poder, y no van a dejar pasar esto. Brianna sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres decir con quién está involucrado? No puedo decir mucho por teléfono. Su tío respondió en voz baja, pero debes saber que esto no se trata solo de Steele o la hermandad. Hay gente en el gobierno, gente con influencia que tiene un interés personal en mantener esto en silencio. Si presionamos demasiado, van a contraatacar. La mente de Brian se aceleró. Había esperado resistencia del departamento de policía, tal vez incluso de la oficina del alcalde, pero esto, si lo que decía su tío era cierto, se enfrentaban a algo mucho más grande de lo que habían anticipado. ¿Qué hacemos?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Avanzamos con cuidado. Su tío dijo, sigue reuniendo pruebas, pero no hagas ningún movimiento público hasta que estamos absolutamente seguros de que tenemos suficiente para acabar con ellos. Si vamos demasiado pronto nos enterrarán. Brianna cerró los ojos sintiendo la enormidad de la situación cerrándose a su alrededor. Siempre había sabido que esto iba a ser una pelea, pero ahora se sentía como una guerra donde el otro lado tenía más recursos, más poder y más influencia de lo que ella jamás había imaginado. Está bien, dijo finalmente, tendré cuidado. Bien, dijo su tío suavizándose un poco, y Brianna, si las cosas se ponen demasiado peligrosas tienes que alejarte. Sé que quieres justicia, pero esto ya no se trata solo de ti, tienes que pensar en tu seguridad. Brian tragó saliva. Lo sé, pero no me voy. Su tío suspiró. Pensé que dirías eso, solo prométeme que serás inteligente con esto. Lo haré. Brianna prometió, aunque sabía que los riesgos aumentaban. Al día siguiente de que colgaron, Brianna se sentó en la habitación oscuras, sus pensamientos dando vueltas. Siempre había sabido que la lucha por la justicia era peligrosa, pero ahora estaba empezando a entender cuán altas eran realmente las apuestas. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. El equipo de Olivia había descubierto más evidencia que vinculaba a Steele y la hermandad con una serie de incidentes a lo largo de los años, arrestos ilegales, encubrimientos de fuerza excesiva y evidencia sospechosamente faltante en varios casos clave, pero aún no era suficiente para hacer un movimiento público. Necesitaban más de una noche. Brianna recibió otra llamada, esta vez de la propia Olivia. Tenemos algo, dijo Olivia con voz sin aliento por la emoción. Uno de los antiguos colegas de Steele se acercó a nosotros. Está dispuesto a hablar, pero hay una trampa. El corazón de Brianna dio un vuelco. ¿Qué tipo de trampa quiere? Inmunidad. Olivia explicó, está dispuesto a darnos todo, nombres, fechas, evidencia,
pero solo si podemos garantizar que no será procesado. Brianna consideró esto por un momento. La inmunidad era una gran petición, especialmente para alguien que había sido cómplice del mismo sistema que estaban tratando de derribarlo, pero si tenía la información que necesitaban, podría valer la pena. ¿Podemos obtener inmunidad?, preguntó Brian. Olivia suspiró. Es complicado, tendríamos que pasar por la oficina del fiscal del distrito, y eso va a levantar algunas banderas rojas una vez que sepan que estamos trabajando con alguien adentro. Podría volar todo antes de que estemos listos, así que ¿qué hacemos? Nos reunimos con él. Olivia dijo, veamos qué tiene para ofrecer. Si es suficiente para desmantelar toda la operación, averiguaremos el resto más tarde. Brianna asintió, aunque Olivia no podía verla. Está bien, hagámoslo. La reunión estaba programada para la noche siguiente, en un tranquilo bar apartado en las afueras de la ciudad. Brianna llegó temprano, con los nervios de punta, no estaba segura de qué esperar, pero sabía que esta podría ser la oportunidad que habían estado esperando. Olivia llegó unos minutos después, su expresión era tensa, debería estar aquí en cualquier momento. Se sentaron en silencio esperando. La mente de Brianna corría con posibilidades. ¿Y si esto era todo? ¿Y si esta era la pieza del rompecabezas que finalmente trajo todo? Sistema corrupto colapsando. Entonces la puerta del bar se abrió y un hombre entró. Era alto con una barba desaliñada, y una energía nerviosa sobre él. Escaneó la habitación antes de ver a Brianna y Olivia, y se dirigió hacia ustedes. Deben ser con quienes hablé, dijo en voz baja y cautelosa. Olivia asintió. ¿Tienes información para nosotros? El hombre miró a su alrededor nerviosamente antes de sentarse. Sí, dijo inclinándose hacia adelante. Tengo todo lo que necesitas, pero tienes que prometerme una cosa. Voy limpio o esto no sucede. Olivia intercambió una mirada con Brianna antes de volverse hacia el hombre. Hagamos lo que podamos, dijo, pero necesitamos saber lo que tienes. El hombre dudó por un momento antes de sacar una pequeña unidad flash y deslizarla sobre la mesa. Esto es todo: archivos, correos electrónicos, grabaciones, todo está ahí, pero no lo obtuviste de mí. Brianna miró fijamente la unidad, su corazón palpitaba. Esto era lo que necesitaban. Olivia alcanzó la unidad, pero justo cuando sus dedos la tocaron, el hombre de repente se puso rígido, sus ojos se abrieron en pánico, y antes de que Brianna u Olivia podrían reaccionar, él se puso de pie de un salto, tirando la mesa en el proceso, lo que Brianna comenzó, pero el hombre ya estaba fuera de la puerta corriendo como si su vida dependiera de ello. Olivia agarró el disco y lo metió en su bolso. Tenemos que irnos, dijo con urgencia, tirando de Brianna para ponerla de pie. Ahora se apresuraron a salir del bar, la adrenalina corría por sus venas. Lo que fuera que había asustado a su contacto, no era bueno y significaba que se estaban quedando sin tiempo mientras se dirigían al auto de Olivia. Brianna no podía evitar la sensación de que las cosas estaban a punto de escalar aún más. La corrupción contra la que luchaban era más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado, y acababan de encender el fósforo en el momento en que Brianna y Olivia dejaron el bar. Una fría comprensión se apoderó de ellas. Su situación acababa de tomar un giro peligroso. Quienquiera que hubiera asustado a su contacto todavía estaba allí afuera, y no tenían idea de quién estaba mirando o esperando. Mientras se apresuraban hacia el auto de Olivia, Brianna no podía evitar la sensación de que las estaban siguiendo. Cada sombra parecía extenderse un poco demasiado lejos, cada distancia. Sonido se sintió amplificado en la noche tranquila. Entra Olivia, instó con voz tensa con urgencia. Brianna se deslizó en el asiento del pasajero, y en segundos se alejaban a toda velocidad del bar. La tensión en el auto era tan espesa que era sofocante. Los nudillos de Olivia estaban blancos, mientras agarraba el volante sus ojos se lanzaban al espejo retrovisor cada pocos segundos. ¿Crees que está bien?, preguntó Brianna, su mente todavía en sus contactos. Ni siquiera había captado su nombre. Un segundo les estaba entregando la memoria USB, que podría derribar a Steele y toda su red, y al siguiente estaba corriendo por su vida. No lo sé, Olivia admitió, pero lo que sea que lo asustó, tenemos que tomarlo en serio. Nos estamos acercando demasiado y ellos lo saben. Brianna no necesitó ser convencida. La forma en que su contacto había salido corriendo del bar, el pánico en sus ojos, estaba claro que ya no estaban tratando solo con Steele, estaban contra algo mucho más grande y mucho más peligroso. Olivia, coches, salimos por las calles tranquilas, y finalmente el horizonte de la ciudad que se avecinaba dio paso a las calles residenciales más tranquilas, donde vivía Brianna. El silencio entre ellos estaba lleno de preocupación tácita. Mientras se detenían en el edificio de apartamentos de Brianna, Olivia apagó el motor y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Tenemos que ver lo que hay en este camino, dijo Olivia en voz baja. Lo que sea que esté aquí es lo que lo asustó, y lo suficiente para correr. Eso significa que es nuestra mejor oportunidad de derrotar a Steele en la hermandad. Brianna asintió, aunque el nudo en su estómago se apretó. Lo sé, pero debemos tener cuidado. Si quien esté ahí afuera sabe que tenemos esto, no se detendrá hasta recuperarlo. Olivia metió la mano en su bolso y sacó la pequeña memoria USB, sosteniéndola contra la tenue luz de la calle. Esto podría ser todo lo que necesitamos, Brian, la clave de todo, pero también podría convertirnos en objetivos, dijo Brianna en voz baja, expresando el pensamiento que había estado rondando
En su mente desde que habían dejado el bar Olivia suspiró, ya somos objetivos, la pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Brianna miró a Olivia, y luego a la memoria USB. Ese era el momento en el que tenían que decidir si irían a lo seguro o seguirían adelante, sabiendo muy bien que el siguiente paso podría poner sus vidas en peligro. Hagámoslo, Brianna dijo con voz firme. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Olivia asintió con determinación, imitando a Vanas. Déjanos entrar. Veremos los archivos en privado. Se movieron rápidamente, no queriendo quedarse afuera más tiempo del necesario. Dentro del apartamento de Brianna, la tensión no se levantó. Olivia sacó su computadora portátil e insertó la memoria USB. La pantalla parpadeó mientras se cargaban los archivos y, por un momento, Brianna sintió que se le encogía el corazón en la garganta. ¿Qué pruebas encontrarían? Una trampa mientras aparecían los archivos. Olivia hizo clic en ellos con cuidado. Había correos electrónicos, grabaciones de audio y hojas de cálculo, una cantidad abrumadora de datos que pintaban un panorama de corrupción tan profundo que le revolvió el estómago a Brianna. No era solo acero, la hermandad tenía vínculos con funcionarios de la ciudad, jueces e incluso líderes empresariales locales. Se habían estado encubriendo mutuamente durante años, ocultando pruebas, manipulando casos y asegurando que cualquiera que se acercara demasiado a la verdad fuera silenciado o desacreditado, pero luego encontraron algo aún más condenatorio. Uno de los archivos de audio era una grabación de una conversación entre Steele y otro oficial, un hombre que Brianna no reconoció. La conversación comenzó como una broma, pero pronto tomó un giro más oscuro. Steele se jactaba de cómo había engañado a un líder de la comunidad negra plantando drogas en su auto durante una parada de tráfico de rutina. La grabación capturó a Steele riendo diciendo: es fácil cuando lo esperan, siempre piensan que vamos a por ellos. De todos modos, la sangre de Brianna se heló mientras escuchaba. Esta era la prueba que necesitaban, evidencia directa de los crímenes de Steele, pero también reveló la mentalidad de la hermandad, un sentido retorcido de poder y derecho que les había permitido operar sin control durante tanto tiempo. Olivia pausó la grabación y miró a Brianna. Esto es lo que necesitamos. Brianna asintió, su mente acelerada. Tenemos que sacar esto, tenemos que hacerlo público. Pero antes de que pudieran moverse, el teléfono de Brianna vibró en la mesa, lo cogió, su corazón se hundió al ver el número desconocido. Ella dudó, y luego respondió: Brianna Wilson. La voz del otro lado dijo baja y amenazante: ha sido demasiado lejos. Esta vez el corazón de Brianna latía con fuerza en su pecho. ¿Quiénes? No importa, la voz respondió: lo que importa es que acabas de cometer el mayor error de tu vida. Sabemos lo que tienes y vamos a por ello. Puedes irte ahora mismo, y te dejaremos vivir, o puedes seguir adelante, y terminarás como tu amiga. La sangre de Brianna se heló. ¿Qué quieres decir con tu contacto? La voz dijo: el que conociste esta noche no llegó muy lejos. La llamada se cortó dejando a Brianna mirando su teléfono en estado de shock. Se volvió hacia Olivia, su mano temblaba. Lo mataron. Los ojos de Olivia se abrieron. Lo que Brianna repitió las palabras, su voz temblaba: nuestro contacto está muerto. Saben lo de la memoria USB, y vienen por nosotros. Por un momento Olivia se quedó en silencio procesando el peso de lo que Brianna acababa de decir. Entonces se puso de pie, su expresión se endureció. Tenemos que irnos ahora. Brianna agarró su bolso. Su mente todavía daba vueltas mientras salían apresuradamente del apartamento. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. Esto ya no era solo una lucha por la justicia, era una lucha por la supervivencia. Mientras se dirigían al auto de Olivia, Brianna miró a su alrededor medio, esperando que alguien emergiera de las sombras, pero las calles estaban demasiado tranquilas. Una vez que estaban en la carretera, Olivia habló de nuevo en voz baja. Tenemos que llevar este viaje a algún lugar seguro. Si podemos llevarlo a los medios no podrán detenernos, pero Brianna negó con la cabeza: es demasiado peligroso. Si saben que lo tenemos vendrán por cualquiera a quien se lo demos. No podemos arriesgarnos a arrastrar a más personas a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Olivia preguntó, su frustración evidente. No podemos quedarnos sentados. La mente de Brianna corrió, sus pensamientos uniéndose en un borrón, y entonces de repente la golpeó: mi tío, ¿qué pasa con él? Olivia preguntó. Tiene conexiones. Brianna explicó que él conoce gente que puede protegernos, que puede asegurarse de que este viaje llegue a donde tiene que ir sin ponernos en más peligro. Olivia asintió, agarró con más fuerza el volante. Muy bien, vamos con él. El resto del viaje fue una confusión de tensión y adrenalina. Cuando finalmente se detuvieron frente a la casa del juez Wilson, Brianna sintió una ola de alivio que la invadió. Su tío era la única persona en la que confiaba completamente y sabía que él sabría qué hacer. Corrieron hacia la puerta y en unos momentos el juez Wilson la abrió. Su expresión se llenó de preocupación. ¿Qué está pasando? Necesitamos su ayuda, Brianna dijo con voz entrecortada. Tenemos pruebas de acero sobre la hermandad, pero vienen por nosotros. Ya mataron a nuestro contacto. El rostro de su tío se oscureció mientras escuchaba. Dijo haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Resolveremos esto. Cuando entraron a la casa, Brianna sintió que una extraña sensación de calma se apoderaba de ella.
Tenían la evidencia que necesitaban, tenían las conexiones para hacerlo público y, a pesar del peligro en el que estaban, sabía que habían llegado demasiado lejos para detenerse. Ahora esto era todo. Momento en el que habían estado trabajando, estaban a punto de exponer a Steele, la hermandad y todo el sistema corrupto que les había permitido prosperar durante tanto tiempo, pero también sabían que cuanto más se acercaran a la verdad, más peligrosos se volverían sus enemigos, y ahora no había vuelta atrás. El juez David Wilson hizo pasar a Brianna y Olivia a su estudio y cerró la pesada puerta de madera detrás de ellas. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Brianna colocó la memoria USB en el escritorio de su tío. Su corazón todavía latía con fuerza por la adrenalina de su estrecho escape. Su tío se sentó, sus ojos fijos en el pequeño dispositivo que ahora contenía la clave para desentrañar todo. «Dime exactamente qué pasa», dijo el juez Wilson con voz tranquila pero autoritaria. Olivia respiró profundamente y comenzó a explicar, detallando la corrupción que habían descubierto, la evidencia incriminatoria contra el oficial Steele en la hermandad, y cómo la red de corrupción se extendía mucho más allá del departamento de policía. Le contó sobre las grabaciones, los correos electrónicos y los documentos que dejaban al descubierto el alcance de la podredumbre dentro del sistema. Finalmente le contó sobre su contacto, el hombre que les había dado el disco, y la amenaza que habían recibido después de su muerte. El juez Wilson se reclinó en su silla, su rostro sombrío. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo en voz baja. «Si esto sale a la luz, no solo derribará a Steele, expondrá a la mitad del liderazgo de la ciudad». Brianna dijo con voz firme: «Por eso tenemos que actuar ahora, no podemos quedarnos de brazos cruzados, vendrán a por nosotros y si esperamos demasiado, lo enterrarán todo». Su tío asintió lentamente, pero había una profunda preocupación grabada en su rostro. «Tienes razón, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Si lo hacemos público sin un plan, usarán todos los trucos del libro para desacreditarte, torcerán la narrativa y te harán parecer el villano y créeme, son muy buenos en eso». Brianna sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había esperado resistencia, pero oírlo de su tío lo hizo sentir aún más real. No solo se estaba enfrentando a un policía corrupto o un departamento deshonesto, se estaba enfrentando a una poderosa máquina diseñada para protegerse a toda costa. «Así que, ¿qué hacemos?», preguntó Olivia con voz firme pero cargada de urgencia. El juez Wilson se puso de pie y caminó por la habitación sumido en sus pensamientos. Después de unos momentos se volvió hacia ellos. «Necesitamos controlar la liberación. Si le damos esto a los medios lo sensacionalizarán, y eso le dará a Steele y su gente tiempo para cubrir sus huellas. Necesitamos ir más alto a nivel federal. Necesitamos pasar por alto a las autoridades locales por completo y llevar esto directo al Departamento de Justicia». Los ojos de Brianna se abrieron. «El Departamento de Justicia tienen ese tipo de alcance». Su tío le dio una sonrisa. «Y puede que tenga algunos amigos en lugares altos». Hizo una pausa, y luego agregó: «Pero esto va a ser peligroso. Una vez que vayamos a lo federal tendremos protección, pero también pintará un objetivo en nuestras espaldas. Sabrán que vamos por ellos, y harán todo lo posible para detenernos antes de que lleguemos». Brianna intercambió una mirada con Olivia. El peso de las palabras de su tío hundiéndose ya estaban profundamente metidos y el peligro era real, pero esta era su única oportunidad. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. «Ahora hagámoslo», Brianna dijo con voz firme. «Tenemos que terminar esto». Juez Wilson asintió. «Yo haré las llamadas. Mientras tanto ustedes dos necesitan mantener un perfil bajo. Manténganse fuera de la red tanto como sea posible. No usen sus teléfonos ni ningún dispositivo rastreable. Yo organizaré un transporte seguro a DC, y haremos llegar esto a las personas correctas». Brianna sintió una sensación de alivio invadirla por primera vez en días. Tenían un plan. No iba a ser fácil, y los riesgos eran más altos que nunca, pero tenían un camino a seguir. Los siguientes días pasaron en una confusión de secreto y tensión. Brianna y Olivia se mantuvieron ocultas, moviéndose entre lugares seguros organizados por el juez Wilson. Usaron teléfonos quemadores para comunicarse, siempre cautelosos de ser rastreados. Mientras tanto, el juez Wilson trabajaba tras bastidores, aprovechando sus conexiones para organizar una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia. Finalmente llegó el día. Brianna, Olivia y el juez Wilson abordaron un avión privado con destino a Washington, D.C. La memoria USB estaba bien escondida entre los documentos legales del juez Wilson. El vuelo era tenso, cada uno de ellos consciente del peso de lo que estaban a punto de hacer, pero también había una sensación de tranquila determinación. Este era el momento por el que habían luchado cuando aterrizaron. Una camioneta negra los estaba esperando en la pista. Dentro había dos agentes federales, ambos con expresiones severas y un aire de autoridad. Saludaron al juez Wilson con gestos de respeto y luego le hicieron señas a Brianna y Olivia para que subieran al vehículo. No intercambiaron palabras, pero la gravedad de la situación era palpable. El viaje a través de Washington fue breve y en poco tiempo llegaron a un edificio gubernamental seguro.
Los escoltaron al interior, pasaron capas de seguridad y entraron en una sala de reuniones donde los esperaba un alto funcionario del Departamento de Justicia. Era un hombre alto con ojos penetrantes y un aire de tranquila confianza. El juez Wilson les entregó la memoria USB. Contiene evidencia de corrupción generalizada dentro del Departamento de Policía de nuestra ciudad, incluidos vínculos con figuras políticas y líderes empresariales locales. Son todos sus correos electrónicos, grabaciones, documentos. El funcionario tomó el disco, su expresión era ilegible. Revisaré esto. Cuidadosamente, dijo, su tono fue medido. Si lo que dices es verdad, esto irá directo a la cima. Brianna observó cómo el funcionario colocaba el disco en un estuche seguro y lo sellaba. La gravedad del momento la golpeó de repente. Lo habían logrado, habían entregado la evidencia que finalmente derribaría a Steele y a la hermandad, pero la realidad de lo que vino después aún era incierta. Gracias por traernos esto, dijo el funcionario. Sus ojos se encontraron con los de cada uno de ellos por turno. Nos comunicaremos pronto con eso. Fueron escoltados fuera del edificio mientras caminaban de regreso a la camioneta. Brianna sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. La pelota ahora estaba en la cancha del gobierno, pero hasta que la investigación se hizo pública, todavía había un peligro que se cernía sobre ellos. En los días que siguieron, Brianna y Olivia se mantuvieron bajo el radar esperando noticias del Departamento de Justicia. Las amenazas habían cesado y en las llamadas amenazantes habían cesado, pero la tensión permanecía. Era como la calma antes de la tormenta. Finalmente, la noticia estalló. El Departamento de Justicia había iniciado una investigación formal sobre Steele y la hermandad, y varios funcionarios de alto rango dentro del gobierno de la ciudad estaban implicados. La evidencia de la memoria USB era innegable y en cuestión de días se realizaron arrestos. Steele fue uno de los primeros en ser detenido. Su rostro estaba estampado en el Evening News. La hermandad, una vez intocable, se estaba desmoronando. Brianna vio la cobertura desde la seguridad de la casa de su tío. Su corazón se llenó de una extraña mezcla de emociones. Habían ganado. Se había hecho justicia, pero el costo había sido alto y la lucha había dejado cicatrices visibles e invisibles mientras el presentador de noticias informaba sobre los arrestos. Vanna miró a su tío que estaba sentado a su lado. Le dio una pequeña sonrisa orgullosa. Lo hiciste. Dijo en voz baja que no. Brianna respondió sacudiendo la cabeza. Lo hicimos. Olivia sentada frente a ellos levantó su copa en un brindis silencioso por la justicia. Brian sonrió y levantó su propia copa. La batalla había terminado, pero la guerra por la justicia verdadera nunca terminaría. Aún así, por ahora habían ganado una victoria que resonaría mucho más allá de su ciudad, y eso fue más que suficiente.